¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad en fechas muy especiales porque esta semana se cumplen 50 años del golpe de Estado en el Uruguay, en un contexto regional donde se daban situaciones muy similares, auspiciadas, patrocinadas e impulsadas por los Estados Unidos, como por ejemplo el Plan Cóndor. Con nuevas formas y estrategias regionales, pero con los mismos grupos económicos, judiciales y mediáticos detrás, las democracias de nuestra región han seguido siendo atacadas en lo que, según algunos analistas, denominan golpes blandos. ¿Cuán sólidas son nuestras democracias en el día de hoy? ¿Cuáles son esas nuevas formas de golpe hacia las democracias? ¿Qué desafíos deben enfrentar hoy para consolidarse? Ese es el tema central de nuestro programa en el día de hoy. Y justamente en fechas tan especiales para abordar justamente a propósito de los 50 años del golpe de Estado y el carácter regional que esto ha tenido, recibimos como siempre a nuestro analista internacional Álvaro Padrón. Bienvenido. Gracias, Jano. Bueno, lo hemos hablado a veces tangencialmente, pero vamos a poner un poquito el foco en esto. A 50 años del golpe y el periodo de las dictaduras en la región, ¿cuánto de internacional tuvo este proceso? Solemos ver lo nuestro, pero obviamente que estaba pasando de todo en la región. Sí, está muy bien que pongamos ese foco porque va a pasar de todo esta semana, libros, homenajes, seminarios, pero en general cuesta, ¿no?, el foco internacional y ese es el sentido de nuestro programa, pero además es una pregunta que vale la pena responder porque empezás con eso a explicar alguna de las claves que incluso nos traen este fenómeno hasta el día de hoy, ¿no? Yo no tengo duda de caracterizar ese proceso y a las dictaduras en la región como un proceso de carácter internacional. Fue una iniciativa internacional que tuvo escala regional, no se lo puede entender solo país por país, aunque haya tenido particularidades. Y a mí me parece que eso es muy importante para darnos cuenta que no es un fenómeno aislado, básicamente por dos razones que vos mismo abordabas en la introducción, ¿no? Primero, la existencia del Plan Cóndor, que no es solo un título, ¿no? Eso supone una coordinación y lo que es más importante, acciones conjuntas, porque una coordinación uno podría decir, bueno, fue un traspase de experiencias, pero no, ahí hubo acciones conjuntas y estamos viviendo en estos días, incluso todavía las consecuencias de eso, cuando vemos cómo se coordinaba, por ejemplo, el aparato represivo argentino y uruguayo y las muertes y las detenciones, las torturas ocurrían en los dos lados. Y luego decías también en la introducción el papel de Estados Unidos, que en general termina quedando en esta época como si estuviéramos trayendo viejos cuentos, ¿no? Pero como licuado. Sí, pero hay un componente, primero que está documentado, ¿no? Esto cuando se desarchivan los documentos de inteligencia, aparece claramente lo que era el papel de Estados Unidos en esa época frente a los procesos de golpe de Estado. Había un componente muy fuerte de formación, incluso con presencia física, que lo sigue habiendo ahora, para otras, lo vamos a ver en el programa de hoy, ¿no?, para otras formas de hacer estas mismas cosas. Ahora, de alguna manera una especie de escuela de las Américas, pero a otro nivel. Exactamente. Con la lógica más militar, había financiamiento, y esto va a ser muy importante para cosas que vamos a ver después cuando veamos las conexiones económicas, pero sobre todo había una doctrina, que era el hilo conductor, que era la doctrina de seguridad nacional. Entonces, cuando uno ve que ese término se utilizó en todas las dictaduras de América Latina y tuvo su origen en Estados Unidos, Kissinger, ¿no? Un hombre clave ahí. Lo que tenemos que darnos cuenta es que efectivamente estábamos frente a un proceso de carácter internacional. Ahora, no fueron hechos aislados en cada país, pero tampoco obra solo de militares. ¿Qué otros actores influyeron en estos procesos? ¿Qué intereses? Bueno, ese es otro asunto a cuestionar, porque así como alguna gente siente como si hubieran sido episodios particulares de los países, y acabamos de decir que no es así, lo otro que también de alguna manera se instaló es que era un asunto de militares. Y la verdad es que no fue solo un asunto de militares. Hubo, y por eso se le dice así, proceso civil y militar. Aprendí hace poco que no hay que decir cívico-militar. A propósito, menciono un libro que toca este tema de Broquetas y Caetano, muy recomendable, sobre el proyecto que hubo detrás de las dictaduras, que no es lo mismo que pensar
en términos de intervención, digamos, dictatorial en los estados, ¿no? En ese mismo sentido, recomiendo un artículo de Daniel Olesker a partir de con este asunto de los 50 años del golpe, porque vienen a poner sobre la mesa la idea de que detrás de las dictaduras había un proyecto, que no era simplemente el de tener mayor peso los militares en la sociedad, era un proyecto para cambiar el Estado y la sociedad. Y particularmente para hacer eso tenían que enfrentar actores sociales y políticos, y en algunos momentos se definió no solo enfrentarlos, sino liquidarlos. Entonces ahí viene el componente represivo, la desaparición, la tortura, la cárcel, porque para instalar esos proyectos se necesitaba correr del escenario, sacarse de encima determinados actores, repito, políticos, sociales. En el caso social era muy claro el movimiento sindical y el movimiento estudiantil como resistentes a esos procesos, o incluso tratando de plantear alternativas. Y yo creo que es cuando empezamos a entender esa idea, cuando se dice proyecto también se puede decir modelo. Y ahí empieza por primera vez a hablarse del modelo neoliberal, que hoy parece más, digamos, como comprensible, pero en aquel momento era todo un experimento, y yo uso mucho esa palabra. ¿Te acordás que cuando hablábamos de Chile y sobre todo lo que supone dar vuelta a la página de la Constitución de Pinochet? Es porque eso fue tan fuerte, porque fue el lugar paradigmático donde más claramente instalaron esa lógica, de que estaban experimentando en América Latina un nuevo modelo político, social, económico, que tenía su base en lo que después se llamaron los Chicago Boys, porque eran chilenos que estudiaban en Chicago, en la Universidad de Chicago, y que trajeron, le llamaban de una manera increíble, ladrillo, un ladrillo, porque era un libro que tenía la misma forma, el mismo tamaño que un ladrillo, se lo entregaron a Pinochet, que terminó siendo el hombre clave para hacer esa síntesis entre represión, dictadura, pero también proyecto económico y político. Y donde prendió más, tal vez. Donde prendió más. Prendió tanto que hasta el día de hoy los chilenos están discutiendo ese tema vía la Constitución, y ni que hablar el modelo económico, porque si no siempre nos vamos a quedar con una mirada parcial de las dictaduras, si no entendemos que detrás había un proyecto así y que tenía mucho que ver con un experimento que se intentaba hacer en otras partes del mundo, pero que no se podía hacer en democracia. Nombro a dos personajes mundiales, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que de alguna manera, teniendo esa visión ideológica, no podían en sus países experimentar algo así porque se necesitaba reprimir, porque se necesitaba tener falta de libertades, se necesitaban dictaduras para la aplicación de ese modelo. Y eso que explicabas recién sobre este libro, que pone el foco en cómo esto era un plan que iba más allá de un golpe de Estado y de una represión puntual, vamos a poner, de enfrentamientos, de movimientos guerrilleros, lo que explica por qué gran parte, o tal vez la mayor parte de la represión, y acá sí hablemos del Uruguay, se da después del golpe de Estado. Claro, porque no era un problema, bueno, después está todo el verso de enfrentar a la guerrilla y demás, ¿no? Sí. Pero básicamente estaban detrás de un gran ajuste, de cambiar la sociedad y el Estado. Y alguien me va a decir, bueno, pero estás hablando muy abstracto. Voy a poner un ejemplo concreto, porque además de ese intento de instalar un proyecto, un modelo, hubo un tremendo ajuste. De esto se habla poco, es el aporte más fuerte que hace Daniel Olesker en ese material. Hubo un ajuste económico y social con una redistribución de la riqueza, lo vamos a ver ahora en la pantalla, a favor de las élites económicas y en contra de las y los trabajadores. Es impresionante ver cómo, por un lado, se congelaron los salarios, fue además una ley de congelamiento de salarios, se pretendían congelar los precios y en el gráfico vemos cómo se disparan los precios y sin embargo se congelan los salarios. Ahora eso estamos es viendo. Pierden algunos, la mayoría, y ganan justamente quienes tenían la capacidad de tener el capital. Luego viene otra gráfica que es impresionante, es el periodo en la historia de Uruguay donde se pierde más salario. Eso es la línea azul, ¿verdad? Sí, ya la línea azul son los salarios y la línea roja es el crecimiento de la economía. O sea, estamos hablando de una época en donde la economía crece y los salarios caen. Entonces, lo que hubo ahí es un gigantesco ajuste. O sea, hubo ganadores económicos en el periodo de la dictadura y es parte de ese proyecto. Y yo diría, para conectarnos también con temas internacionales, empieza, por ejemplo, las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. Las cartas de intención. Claro, y empieza la deuda externa. Para que no nos olvidemos de cosas que son parte de ese proyecto y de esa concepción con la que se quiso generar un experimento. Y te agrego un caso más.
el éxito de los bancos internacionales, entre otros el Citibank, que desapareció de nuestras costas, pero tenía un protagonismo enorme, que además fueron, junto con otras multinacionales, quienes tenían la capacidad de denunciar, por ejemplo, a dirigentes sindicales. Y si ustedes observan, hay una conexión directa entre algunos casos de represión, de denuncia, de secuestros, con empresas multinacionales. Es decir, hay agenda económica detrás de estos golpes, y si solo miramos lo militar nos vamos a perder algo que además nos trae a la actualidad, porque esos intereses siguen vigentes. Sí, ¿cuántos de esos mismos intereses están presentes hoy? Te invito, Álvaro, y los invito a ustedes, por supuesto, a ver este tape sobre los golpes de Estado y la crisis democrática en nuestra región durante este siglo, previo a tu análisis. Desde el comienzo del siglo hubo 9 golpes de Estado en Latinoamérica y el Caribe, pero no como en los años 1970 y 1980, con acciones militares y cuyos mandos gobernaban por largos periodos los 3 poderes del Estado. El primero y el último ocurrieron en Ecuador con Guillermo Lasso como nexo. En 1999 como dueño y director del Banco de Guayaquil y superministro de Economía del presidente Yamil Maguad, promoviendo reformas que derivaron en crisis. Las protestas sociales crecieron hasta que el 21 de enero el ejército permitió la toma de la Asamblea Nacional, desplazó a Maguad y mantuvo el control por 2 días hasta entregarlo al vicepresidente Gustavo Noboa. 23 años después y como presidente, Lasso disolvió la Asamblea el 17 de mayo y convocó elecciones, eludiendo así el juicio político que le habían iniciado por corrupción en la adjudicación de obras públicas. En Venezuela, el 12 de abril de 2012, el empresario Pedro Carmona asumió la presidencia con apoyo militar luego de secuestrar a Hugo Chávez y difundir que había renunciado, pese a lo cual Chávez logró retomar funciones 48 horas después. El 29 de febrero de 2004, y en medio de fuertes protestas en Haití, Estados Unidos intervino militarmente y desplazó a Jean-Bertrand Aristide, siendo trasladado en avión a Sudáfrica, donde fue reconocido como presidente legítimo. 5 años después, y al igual que Aristide, el presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado el 28 de junio de 2009 por militares y expulsado a Costa Rica desde la base de Sotocano, donde opera la Fuerza Bravo estadounidense. Más al sur, el 22 de junio de 2012, Fernando Lugo fue destituido en Paraguay mediante un juicio político, el mismo mecanismo que terminó con el segundo gobierno de la brasileña Dilma Rousseff en agosto de 2016. En Bolivia, en 2019, bajo el argumento de un supuesto fraude electoral, las Fuerzas Armadas y la policía obligaron a renunciar a Evo Morales, que fue sacado del país en avión hacia México, asumiendo su lugar la vicepresidenta del Congreso. El restante quiebre fue en diciembre de 2022 en Perú, luego que el presidente Pedro Castillo disolvió el Parlamento y fue denunciado por golpista, siendo encarcelado y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte, en cuya breve gestión ya hubo 67 manifestantes asesinados. Visto así, qué cantidad de situaciones, Álvaro. ¿Vuelve a influir la geopolítica? Sí, en esto que estamos viendo es pura geopolítica, porque fíjate que los intereses se repiten, ¿no? Yo mirando a Lasso joven, el Lasso actual, uno dice, si se repetirán los actores. Lasso es banquero, ¿no? Claro. Toda la vida fue un hombre representante, sobre todo de la banca internacional. Entonces, hay una matriz que explica estas cosas y que, por lo tanto, nos trae al presente. Nos trae al presente con otras formas, con otras herramientas, pero por eso es tan importante ver estos procesos con su agenda completa, porque si no nos vamos quedando con personajes que van quedando en la historia, ¿no? Si uno solamente cree que eran golpes militares y si ya no hay golpes militares, entonces esto no pasa más. Este tipo nuevo de lo que algunos llaman golpe blando, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué son? ¿Quiénes lo hacen? Entonces, ahí volvemos a encontrar esa fuente de intereses que explica en lo geopolítico y también en la distribución de quién gana y quién pierda dentro del país, de qué proyecto se promueve en los países y por lo tanto también qué significa para la democracia. Yo tengo dudas sobre esto de los golpes blandos porque estas situaciones actuales tienen como consecuencia, digamos, situaciones muy complejas para la sociedad y no suenan nada blandos, ¿no? Estoy pensando en Bolsonaro en Brasil. Claro. Y estoy pensando en la cantidad de gente que se vio perseguida por políticas como las que desarrolló un gobierno como Bolsonaro. Entonces, de blando no tienen nada. Y así puedo seguir, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador, que es tremendo, y cómo enseguida empieza a haber un deterioro de la democracia y de las libertades porque no se resiste la aplicación de ese modelo, que básicamente es el intento de volver a instalar los modelos neoliberales y con la sociedad resistiendo
las democracias hacen ruido, ¿no? Y vos preguntabas sobre la geopolítica. Yo creo que está instalada con otra lógica, porque en aquel momento, hace 50 años, la matriz era la Guerra Fría. Y entonces estaba el asunto de enfrentar al comunismo internacional, la retórica de la dictadura uruguaya fue tremenda en ese sentido. Y bueno, esa lógica hoy no la tenemos así, aunque hay una geopolítica que significa que las potencias intenten intervenir en los estados para, de alguna manera, marcar la política hacia sus intereses. Y yo vuelvo a decir, quizá es más claro que nunca, y no como en aquella época, el papel del capital transnacional, lo que hoy llamamos las multinacionales. El ejemplo muy fuerte es en Brasil. El golpe parlamentario que le dan a Dilma Rousseff tiene también como componente, dentro de la lógica del lawfare, la barra de San Pablo. Todo lo que significó asociar a empresas brasileras con el mismo proceso, es el lavallato, es decir, y las empresas que fueron cuestionadas eran todas de capital brasilero, en general empresas, no las estoy defendiendo, no estoy diciendo que no hubiera componentes de corrupción en esos procesos, pero qué casualidad, fueron todas empresas de origen nacional brasilero que tenían un enorme peso en la región y que cuando fueron cuestionadas, juzgadas y demás, dejan paso al ingreso de empresas transnacionales, sobre todo de origen europeo y norteamericano, que empezaron a ocupar ese lugar vacío en América Latina. Y, por ejemplo, ¿alguien puede creer que ningún banco haya tenido que ver con ese proceso que se supone fueron de miles de millones de dólares? Entonces, es raro, ¿no? Y uno tiene que rascar más para darse cuenta que siempre detrás de estas cosas hay un componente de interés económico y en general, sobre todo en esta época, tiene carácter transnacional. No me quiero ir para ese lado, pero cuánto de multinacional también tuvo el lavallato, ¿no? Porque pegó en todos los países y no solamente en uno solo, más allá de que Brasil hubiera estado en el centro de esta cuestión. Álvaro, ¿los riesgos y la debilidad de la democracia se expresan solo frente a este tipo de presiones, de intereses, de actores, o hay algo más detrás? Hay mucho más, pero eso daría para un programa, y además traer expertos, ¿no? Un programa entero, porque ¿qué le está pasando a la democracia? Desinterés de la gente, alejamiento, le llaman crisis de representatividad. Nosotros aquí en esta mesa lo podemos pensar desde en clave internacional, porque además es un asunto que recorre el planeta, ¿no? No es un problema solo de nuestra región. Yo creo que en esa perspectiva hay algo que yo le llamo el problema de escala. O sea, la democracia tiene un problema con la escala. ¿Por qué? Porque la política y la democracia están atrapadas en el Estado-Nación. Y nosotros hemos hablado hasta desde que comenzó este programa, del fenómeno de la globalización. Es decir, en un planeta que cada vez más genera interdependencia, tener a la democracia y a la política solo encerrada en una lógica nacional, sobre todo en la cuestión más básica que es la de la elección, la de votar a tus representantes, significa un problema, porque muchos de los problemas claves del planeta tienen otra escala. Entonces, empieza a generarse la idea de que la democracia no resuelve problemas, porque al no tener la escala como para influir en esa dimensión de problemas globales, va apareciendo la frustración, la incapacidad, la ineficiencia. Voy a poner 3 ejemplos que además demuestran que no estamos hablando de la globalización en abstracto, que es algo ahora sí muy contemporáneo, porque lo vivimos hace poco. La pandemia, un tema de salud. Nadie imaginaba algo así, ¿no? Entonces se nos metió en nuestras casas, en las escuelas, en los trabajos. Ese problema no tenía solución nacional. Tenía medidas a tomar nacionalmente, pero todos sabíamos que nunca iba a terminar la pandemia en un solo país, que tenía que ser algo que terminara de manera conjunta. Escala global. Exacto, por eso fue un fracaso de la política. Fue un triunfo de la ciencia porque se encontró muy rápido la vacuna, pero un fracaso de la política porque no hubo una distribución equitativa de la vacuna. El caso de América Latina es dramático. Somos un poco más del 6% de la población mundial y dimos el 30% de los muertos en la pandemia. Bueno, permitime que te haga una aclaración. Tedros Ghebreyesus, el máximo jefe de la Organización Mundial de la Salud, terminó la pandemia y seguía pidiendo coordinación entre los organismos para poder atender, sobre todo en los países del tercer mundo, esta circunstancia, exacto, ¿no? Exacto, para que no pasara esto que estoy diciendo, claro, ¿no? De la asimetría entre tener plata y no tener plata, tener los recursos y además el negocio gigantesco, y aquí vuelvo al problema de la escala, de las multinacionales, los laboratorios,
que le vendían al precio que querían a los países. ¿Por qué? Porque los países no coordinaron una política conjunta. Ya no solo no lo coordinó América Latina, no, el mundo no lo pensó desde ese lugar y tuvimos que ir a convenios secretos y cada uno casi como si fuera, no sé, una especie de remate para ver cómo se conseguían las vacunas. Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo de algo que el Estado-Nación aisladamente le cuesta mucho intervenir porque ya es un problema de escala global. Te voy a nombrar el segundo porque nos está tocando la puerta, que es el crimen organizado. Sí. Y lo que significa que empiecen a permear las sociedades en un sentido no solamente económico, delictivo, cultural, también político, cuando se meten a financiar partidos, es decir, empieza a ser algo serio, que lo vemos por televisión como si fuera un problema de otros países. Es penoso que nos tenga que decir un representante de Estados Unidos hace unos pocos días de que Uruguay no está vacunado contra eso y más bien que ya se están experimentando expresiones no del crimen chiquito, del crimen organizado a escala internacional. Entonces, y al mismo tiempo que diga que hay un proceso de lavado de dinero que cada vez se controla menos en Uruguay. Que entonces, no es nuevo eso. Que no es nuevo, pero que lo que sí es se ha ido desarmando los mecanismos que controlaban eso. Pero lo que te quiero decir, Jano, más allá de políticas nacionales, es que eso tiene una escala internacional, porque ese jugador, que es el crimen organizado internacional, juega internacionalmente, va mirando el tablero global y elige dónde se para, dónde está el consumo, dónde está la producción. Y qué bien que funciona la coordinación, ¿eh? Por supuesto, porque además hay mucha plata atrás. Pero el carácter transnacional de ese negocio es muy importante. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser transnacional. Y la democracia le queda corto eso, porque entonces después vemos los crímenes, vemos los ajustes de cuenta, vemos el problema de la juventud, vemos el problema de cómo la plata se va, de cómo se lava dinero. Y el Estado queda atrapado en su lógica nacional porque esa estructura tiene carácter internacional. Te voy a poner el tercer ejemplo que creo que ahora también, y agarro el vaso de agua, la crisis climática. Eso no va a tener solución nacional. O sea, el efecto que estamos produciendo en el clima por la forma en que consumimos y vivimos tiene que ser un tema de carácter planetario. Y las democracias van a tener que pensarse en una lógica global para poder generar ese equilibrio y para poder actuar de manera global. No alcanza con actuar de manera nacional. Quiero recordar a nuestra compañera Maite, que espero esté pronta para acercarse otra vez a nuestra mesa, porque otro capítulo de la agenda global es la desigualdad. Y si será incapaz el Estado Nacional de controlar eso, que significa la concentración de la riqueza en pocas manos. Ese negocio que se ha multiplicado de una manera exponencial como nunca en la historia de la humanidad es porque los que tienen plata funcionan a escala global y los estados funcionan a escala nacional. Entonces, por ejemplo, para cobrar impuestos, que es un mecanismo de redistribución de la riqueza, no hay cómo agarrarlos, porque evaden los impuestos en los paraísos fiscales. Entonces, si no respondemos a escala global a eso y nos quedamos atrapados a escala nacional, no va a funcionar y la gente termina diciendo la democracia no funciona. Lo que no funciona es la escala de la democracia, que necesita pegar un salto supranacional para poder tener también esa capacidad de controlar a estos actores que le encontraron la vuelta. Y no estoy hablando de ciencia ficción, además de que puse ejemplos que los tenemos viviendo con nosotros en estos días. En estos momentos se está desarrollando una cumbre muy importante en París, que es la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. Le llaman como una nueva etapa de los acuerdos de Bretton Woods. Es una nueva etapa. Allí está Lula, está Petro, es decir, tenemos a la región, vuelvo al retiro de Brasilia, ¿no? ¿Cómo hacemos para pensarnos como región, para influir en estos temas? Es clave y ojalá lo podamos hacer y recordando a 50 años del golpe, la defensa de la democracia es una defensa compartida. Sin integración va a ser muy difícil defender la democracia. Hay que tener memoria, hay que recordar, pero sobre todo hay que pensar cómo seguimos construyendo democracia y eso va a ser en clave regional. Y hay que tenerlo justamente muy presente, no solamente por ese pasado, sino también por estos puntos que pusiste sobre la mesa que nos dan la cuenta o la pauta de que esto es un hecho de hoy y no solamente de ayer. Absolutamente vigente. Álvaro, nos reencontramos el próximo domingo con otros temas. Claro que sí. Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más Sin Fronteras aquí en TV Ciudad.
Lo hablábamos en el bloque anterior, el lawfare o guerra judicial que se ha instalado en América Latina como una forma de atacar y quitar de la escena política a dirigentes políticos, en algunos casos llegando a encarcelarlos, con un entramado integrado por el aparato judicial y también los poderes mediáticos y económicos. Para profundizar precisamente sobre estos casos y lo que representan para nuestras democracias, recibimos al director del documental La Guerra Judicial en Latinoamérica, Lawfare in the Backyard, Leandro Martín Carvalho, y también autor de La Guerra Permanente, un documental vinculado a las fake news. Leandro, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchísimas gracias por prestarle atención a nuestro trabajo, por convocarnos a estar hoy contando un poco nuestra investigación que lleva años. Bueno, justamente, Leandro, queremos profundizar sobre este término que para mucha gente es relativamente nuevo, pero que explicaría muchas cosas. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo surge el término lawfare y dónde? Bueno, lawfare es un término bastante antiguo, a pesar de que contemporáneamente, sobre todo para nuestra región, ha tomado otra forma y tiene otra relevancia. Pero lawfare, bueno, básicamente en los Estados Unidos en los años 50 se utilizaba como concepto de guerra judicial, más bien en términos de bufetes de abogados, ¿no? De equipos de abogados, de estudios de abogados que estaban peleando por determinadas cuestiones, muy vinculado a las cuestiones individuales más que colectivas. El lawfare en Estados Unidos en los años 50, como digo, era un término bastante usado dentro del ambiente jurídico para plantear un poco estas confrontaciones entre sectores. Después se empezó a asociar más a la cuestión del Estado, utilizando herramientas que están por fuera del Estado de Derecho, en torno a la persecución de liderazgos políticos, que es lo que venimos viviendo mucho aquí en Latinoamérica. Básicamente el lawfare es un concepto, como digo, bastante antiguo, no es nada nuevo, pero la utilización en la región de Latinoamérica del lawfare como política de judicialización de la política, digamos, valga la redundancia, sí es bastante reciente. Tiene connotaciones muy distintas a esta vieja concepción del lawfare y tiene que ver mucho con la injerencia básicamente norteamericana como política de Estado oficial de Estados Unidos. No es ninguna conspiranoia ni nada de eso ya a esta altura del partido. Bueno, tiene otras connotaciones hoy en nuestra región y es muy interesante para comprenderlo y comprender la continuación de la Guerra Fría, lo que se llamaba Guerra Fría, que era una guerra no convencional posterior a la Segunda Guerra Mundial, y bueno, de los golpes de Estado que hemos sufrido nosotros en Latinoamérica en particular, Brasil y el resto de Latinoamérica hemos sufrido muchísimo la vulneración del Estado de Derecho durante la época de los militares, de los golpes de Estado, la ola de golpes de Estado, la Operación Cóndor que se le dice, y la continuidad hoy en día tiene que ver con estas formas de guerra no cinética, de guerra no convencional, que incluyen el lawfare, ¿no? Desde el Poder Judicial, que es central para que se pueda dar esa operativa, que opera básicamente la guerra convencional en tres frentes: la guerra jurídica, la guerra mediática o psicológica, que tiene que ver con los medios de comunicación masiva, y la guerra económica, que es en definitiva la verdadera guerra, ¿no? La verdadera globalización, la verdadera guerra que tiene que ver con intereses económicos. Leandro, ¿qué otras acepciones tiene esta situación o esta metodología? ¿De qué otra forma se le llama también o se le puede conocer cuando uno la ve por allí? Como decía, la guerra no convencional en este momento es aplicada en Latinoamérica y desde hace años, básicamente en tres frentes. En la guerra económica, que tiene que ver con la multipolaridad de la economía. Sabemos que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial existían estos polos político-económicos que podríamos llamar comunismo o izquierdas, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y el capitalismo extremo, salvaje, encabezado más bien por los Estados Unidos de Norteamérica. Esta bipolaridad se empezó a bifurcar, se empezó a abrir, y bueno, hoy por hoy existe un mundo más bien multipolar en el sentido económico, que sería el que motoriza estas lógicas de destrucción de la imagen en términos públicos, de liderazgos, como puede ser en Argentina Cristina Kirchner, como puede ser Lula en Brasil, como puede ser Correa en Ecuador, para poner ejemplos bien claros, pero que bueno, está siendo aplicado cada día más generalizado, cada día en forma más abarcativa en el resto de los países de Latinoamérica, y yo diría que a grandes rasgos en todo el mundo, ¿no? Bueno, podemos entender que el poder mediático concentrado en general utiliza herramientas de desinformación, como las noticias falsas, que también son muy antiguas, no es nada nuevo. Estamos hablando de la Grecia antigua, estamos hablando de la Roma republicana. Ya tenía este tipo de operadores que difaman, que ensucian la imagen sin pruebas. El Poder Judicial, que utiliza estos residuos comunicacionales, si se le quiere decir así, que se desarrollan en los medios de comunicación masivos para fundamentar causas judiciales que no tienen argumentación jurídica, que no tienen pruebas concretas, que violan el Estado de Derecho, que violan la presunción de inocencia, como pudimos ver claramente en el proceso de Brasil, que ya dio la vuelta, digamos, que ya concretó claramente esa persecución hacia Lula, esa encarcelación sin pruebas hacia Lula, la falta de fundamentación jurídica y ante la presión internacional, la vuelta atrás de todos estos procesos de culpabilización y de proscripción de Lula en el caso de Brasil. De Correa, bueno, la proscripción que existe en Ecuador de Correa, y bueno, y un montón de otras articulaciones que hay más a nivel local. En definitiva, para responder tu pregunta, tratar de responderla, existe una articulación entre el Poder Judicial, el poder mediático, comunicacional, psicológico, que ejercen los medios de comunicación concentrados, hegemónicos en general, y por último, los intereses corporativos. Yo escuchaba en el bloque anterior al especialista que estaba conversando contigo, y la verdad que coincido muchísimo en esto, ¿no? En que realmente hubo una mudanza, si se quiere, una transformación de las metodologías de la Operación Cóndor, de los golpes militares duros, hacia estas formas de práctica de dominación, de injerencia internacional. Digo, si ven el documental Laufer in the Backyard, la guerra judicial de Latinoamérica, van a ver archivo de cómo, por ejemplo, el ex coronel Dunlap conduce esta política de Estado de Laufer por sobre sus vecinos de Sudamérica, que somos nosotros, el patio trasero que les gusta decir a ellos, de Norteamérica, y cómo esto está ya instalado como una política de Estado norteamericana. En términos de políticas externas, operan legítimamente de esa manera, por lo menos puertas adentro de Norteamérica, para poder incidir, como sucedió en Argentina con Macri, como sucedió en Brasil con Bolsonaro, como sucedió con Lenín Moreno en Ecuador. Estas son prácticas que están sistematizadas y de hecho utilizan recursos muy comunes, muy parecidos, ¿no? Un cuaderno escrito por una exfuncionaria como prueba. Bueno, aquí el cuaderno se prendió fuego, le quitaron el número de serie para esconder que el cuaderno había sido fabricado mucho después que estos procesos que supuestamente atestigua. En fin, hay una infinidad de recursos que son muy similares, y esto tiene que ver con la política exterior de Estados Unidos sobre Latinoamérica. Esto es un hecho, está probado, hay pruebas concretas. Discúlpame que me extiendo un poco más, pero digo, no es, te repito, no es una conspiranoia, no es terraplanismo esto. Estamos hablando de algo concreto, puntual, que tiene que ver con intereses económicos, mediáticos, comunicacionales y judicial. Y por supuesto políticos, ¿no?
Ni que hablar del impacto que han tenido además las redes sociales. De hecho, lo hemos estudiado, lo hemos analizado aquí en el programa, en todo este fenómeno que estás describiendo. Leandro, tu documental, el primer documental se estrenó hace 3 años. Desde esa fecha hasta hoy, ¿qué ha cambiado a tu criterio en la región con respecto a esto? Bueno, básicamente tenemos el ejemplo, como dije recién, de Brasil. Brasil ha sido un proceso muy gráfico, muy visual, muy simple de ver de hoy hacia atrás, los últimos 4 o 5 años. Vemos cómo se los fue persiguiendo, se hizo el impeachment a Dilma, cómo se fue persiguiendo a Lula, se fue inventando pruebas que no tenían ningún fundamento. Esto sirvió para el encarcelamiento de Lula, la proscripción de Lula, un líder político que rompió el molde, podemos decir, hablando mal y pronto. La verdad es que incluyó a millones, más de 30 millones de personas en el sistema que estaban sin trabajo, que estaban sin posibilidades de supervivencia, que no tenían políticas de Estado que los incluyeran, y esta crueldad política era algo común, era algo aceptado por la sociedad. Bueno, él logró con sus políticas de Estado que deje de ser así y que, bueno, que haya un estado de bienestar que básicamente acompañe estos procesos de inclusión. Bueno, eso dio también su resultado, ya que no pudieron probar que Lula fuera culpable de nada, no pudieron probar ni siquiera que Dilma tampoco fuera culpable de nada. Estuvo casi 2 años preso Lula da Silva, y salió, se presentó y ganó. Por lo tanto, yo creo que en estos años, para responder tu pregunta, se pudo cerrar un proceso con el tercer gobierno, la asunción de un tercer gobierno de Lula, a pesar de que se intentó inclusive un golpe de Estado posterior a su asunción, pero yo creo que ahí se puede ver claramente. El proceso de Correa todavía está abierto, el proceso en Argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, que también el kirchnerismo aquí resultó un inclusor social masivo, resultó pudo ejercer, digamos, para expresarlo más claramente, se pudo ejercer una inclusión masiva y una serie de derechos colectivos muy importantes para la población argentina, que es la continuidad de un proceso que viene de hace muchos años del primer peronismo, que tiene sus contradicciones, que tiene sus limitaciones, por supuesto, pero que no se puede negar que existió un estado de bienestar también muy generalizado, igual que con Correa, ¿no? Por decir algunos, por supuesto que en Venezuela con Chávez, con el chavismo, luego el madurismo, que tiene sus diferencias muy sustanciales con el chavismo, pero que no deja de ser un modelo de Estado que beneficia a las ciudadanías, que piensa en términos nacionales, populares, que pelea por la redistribución de la riqueza, también tema que tocaba hace un rato en tu programa, el especialista estuvo hablando, y yo estoy muy de acuerdo en eso, de que lo supranacional, lo global, es central para poder trascender este estado de cosas, no solo en nuestra región, en todo el planeta, y la multipolaridad económica debe ser aceptada y debe ser considerada a la hora de distribuir la riqueza. Esto es muy, muy complejo, las guerras no convencionales son muy complejas y merecen mucho estudio y mucha reflexión. Bien, se nos quedó allí Leandro Debate, Carvalho. conversación, diálogo acerca de esto internacionalmente. Se nos había colgado hace en los últimos segundos, Leandro. De todas maneras, creo que ha quedado claro tu concepto. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros. Vamos a reiterar el nombre de este libro, el último por lo menos, La Guerra Judicial en Latinoamérica, perdón, de tu documental. La Guerra Judicial en Latinoamérica, Lawfare in the Backyard. Leandro Carvalho, muchas gracias. Y bueno, tendremos que verlo entonces para profundizar más sobre estos aspectos que tienen tanto que ver con nuestra realidad regional hoy, Muchísimas gracias. Saludos a las compañeras y los compañeros de Montevideo, de Uruguay. Que pases muy bien. Hacemos una pausa y nos vamos a meter en otra historia, pero que también tiene que ver con esto que estamos abordando en el día de hoy, que son los 50 años del golpe de Estado, pero la realidad regional y lo que pasa hoy día con los golpes blandos.
Y en este último tramo nos vamos a Chile, que también está cumpliendo 50 años de su golpe de Estado en 1973, el 11 de septiembre más concretamente, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, instalando 17 años de una cruel dictadura cívico-militar que irrumpió de manera violenta la convivencia democrática de chilenos y chilenas. Desde Sin Fronteras dialogamos con el escritor y periodista chileno Patricio Fernández, quien comentó los nuevos desafíos y amenazas que también enfrentan las democracias de hoy. Lo que acá hemos tratado de hacer es, de algún modo, es preguntarnos, bueno, han pasado 50 años. ¿Cómo se conmemora un hecho como el golpe de Estado después de 50 años, cuando el mundo ha cambiado tanto, cuando terminó una guerra fría, cuando irrumpió una crisis medioambiental, cuando aparece una revolución feminista de dimensiones enormes, cuando hay una transformación tecnológica inconmensurable y cuando la democracia vuelve a estar amenazada, ahora además por nuevas amenazas? Y nosotros vivimos lo que es la tragedia del quiebre de la democracia. Y de alguna manera establecimos 3 pilares sobre los cuales montar, digamos, esta conmemoración, que son memoria, sin la cual es absurdo toda conversación acerca de la democracia, que es el otro pilar, y el futuro, que es el verdadero reto. Chile vivió en el golpe de Estado la interrupción de un momento de su historia, de una historia republicana, en un momento que era otra época, donde había una guerra, digamos, entre capitalismo y socialismo, que no parece ser lo que enfrenta hoy al mundo, pero vivió un golpe de Estado de violencia inusitada, donde con aviones fue bombardeado el Palacio de Gobierno y donde el día 11 de la mañana, después del golpe de Estado, empezó en Chile una pesadilla que el país no había nunca imaginado, de persecución, de tortura, de exilio, de violación de derechos humanos, donde se cometieron horrores que los chilenos no pensábamos que éramos capaces de hacer unos con otros. Entonces, de algún modo, se puede efectivamente hoy discutir sobre por qué sucedió, por qué llegamos a ese momento, cuáles son las características históricas, internacionales, nacionales, en fin. Pero lo que sería virtuoso después de 50 años acordar es que hay cosas que los chilenos no nos queremos permitir nunca más. Cualquiera sea el pensamiento, la ideología, el proyecto político que cada cualquiera. Y de alguna manera ese es un compromiso y un proyecto de futuro. Ojalá seamos capaces de concitar, digamos, al menos ese punto común. El escritor chileno que también integra la Comisión de Actos Conmemorativos por los 50 años del golpe de Estado en representación del presidente Boric, destacó el cuidado de la democracia como una tarea diaria de las sociedades en la que tienen que estar involucrados todos los sectores políticos y actores sociales. Dos tercios de los chilenos vivos hoy día nacieron después del 11 de septiembre de 73. Pero lo que sí hay, y lo que sí sorprende y conmueve, es que haya ese porcentaje, ese tan alto porcentaje de chilenos que valora la figura de Pinochet. Ahora, yo creo que no se puede separar de esto el momento en el que tú haces la pregunta, que es un momento en el que en gran tema acá, y yo creo que en Uruguay y en otras partes de América Latina me consta que es bastante parecido, es la seguridad. Y cuando la seguridad se impone con mucha fuerza, cuando se están viviendo tiempos de cambio, tiempos inquietantes, de incertidumbre, en fin, vuelve a irrumpir de alguna manera también esa como pasión por el orden, ese fantasma del autoritarismo que nunca jamás abandonará nuestras sociedades y que uno más bien tiene que estar atento, creo yo, para dominarlo, digamos, en todo momento. Por eso es que la democracia no solo se defiende cuando llega el momento, cuando se ve atacada, sino que yo diría que se cuida todos los días. Y en ese cuidado, que es en el fondo el cuidado por un tipo de convivencia
el cuidado por un tipo de relación con el otro, el cuidado por el interés por el otro y no el desprecio, es algo a lo que estamos retados siempre. Ahora, te agregaría algo más también, ¿eh? Los chilenos a veces nos olvidamos que el año 1988, después de 17 años de dictadura, cuando fue el plebiscito, un 44% de los chilenos votó por Pinochet. O sea, cerca de la mitad del país, entonces, después de 17 años de dictadura, conociendo lo que había pasado, porque es muy difícil creerle a alguien, a un adulto que no supiera entonces lo que pasaba en este país, decidieron igual que querían que continuara el dictador. Por lo tanto, creo que aquí hay un aprendizaje que como país nos debemos de más larga data. Ahora, efectivamente aquí hay un tema en la educación, hay algo por mirar, porque esto no es decir, esta no es una pelea entre neoliberalismo y socialismo, esta es una pelea entre la vida y la muerte, esta es una pelea entre los derechos humanos y el abuso, esta es una pelea entre la democracia y el autoritarismo. Y yo creo que estamos en condiciones de decirle y de invitar a todos los sectores políticos, dado que hoy día son otras las generaciones además que habitan en nuestro país y en nuestros países, habría que decir, a decirles comprometámonos con esto. Tú serás de derecha, pero nadie quiere creer que eres un potencial asesino. Tú serás de izquierda, nadie quiere creer que tú serás un potencial dictador. Tú eres de allá, tú eres de acá. Convengamos en que si alguna lección podemos sacar de la historia vivida es que mejor conciliemos y convengamos un modo pacífico de convivir con nuestras diferencias. Y Chile se encuentra desde el año 2019, lo hemos visto aquí en Sin Fronteras, en un proceso de reforma constitucional bastante complejo para reemplazar justamente la que impuso Pinochet en el año 80. Sobre este aspecto, Fernández analizó cómo alcanzar acuerdos en sociedades tan polarizadas como las actuales y particularmente la chilena. Pero yo creo que el gran reto que tenemos, y este lo compartimos porque es un reto también bastante global, es encontrar ese acuerdo en este nuevo mundo cultural y político que nos está tocando habitar y que en todas partes está costando que encuentre su ecualización. Partidos políticos que pierden su raigambre en la ciudadanía, mecanismos de comunicación que van volviendo prescindibles muchas veces esas organizaciones intermedias, pierden fuerza las iglesias, pierden fuerza los sindicatos, polarizaciones que empiezan a habitar adentro de estas redes con un tipo de, con dictámenes que van entre el me gusta y no me gusta, que está bastante lejos de la deliberación, situaciones culturales que en la familia, o sea, en familias populares de pronto empiezan a aparecer vidas nuevas, identidades genéricas nuevas convivencias que conciliar. O sea, creo que estamos viviendo además en términos globales una transformación muy grande y por lo tanto acordar una constitución en estas condiciones y con aspiraciones democráticas no es fácil y Chile lo sabe, nos ha costado mucho. Yo participé del proceso constitucional anterior, fui uno de los convencionales. Y a ese se llegó después de un estallido social. Y llegaron furias, y llegaron convicciones, pero no llegó preparada la voluntad del acuerdo. No llegó el entender que para acordar hay que renunciar, que el bien común no es lo mismo que exactamente lo que yo quiero. Y creo que esa búsqueda es difícil. Y en esa búsqueda también está Chile. Y no deja de ser, digamos, paradójico que justamente a 50 años del golpe de Estado haya sacado una mayoría inmensa, un 35% de esa convención que hará la nueva Constitución, votó por candidatos del Partido Republicano, que son quienes más tenazmente han defendido la figura de Pinochet. Ahora, ¿significará eso que todos quienes votaron por ello les gusta Pinochet? Estoy seguro que no. Porque lo que vamos viendo en Chile es que muchos de los que se están manifestando políticamente se manifiestan en contra de lo que sea.
y de alguna manera esta vez ese grupo republicano era el que estaba en contra del acuerdo que todos los otros estaban tejiendo. Este es el reto. No es fácil, ¿eh? Y finalmente Fernández comentó cómo se preparan para el evento del 11 de septiembre próximo, cuando se conmemoren concretamente los 50 años, y la importancia y el impacto mundial que tendrá por lo que significó el golpe de Estado en Chile y el carácter internacional que tendrá esta convocatoria, llamando a fortalecer y defender las democracias de nuestro continente. Para las conmemoraciones del 11 de septiembre están invitados líderes de toda América Latina, entre ellos también el presidente de Uruguay. No sé si van a terminar todos yendo o no. Y justamente la idea es que en ese momento se produce un compromiso y de alguna manera que esta sea una ocasión también de la región y una invitación a líderes del mundo y especialmente de América Latina a comprometernos con la democracia. Ahora, el golpe de Estado en Chile, uno sabe también, los chilenos sabemos, fue muy marcador en nuestro país, fue traumático, ha dejado una huella que no termina, digamos, de salir de nuestras vidas, pero también fue muy marcador en el mundo, fue un hito, porque era un golpe de Estado que se daba a la figura de Salvador Allende, un presidente que intentaba llevar adelante el socialismo de manera democrática, que se salía de las huellas, digamos, más autoritarias de las versiones de la izquierda de entonces, que rechazaba el uso de la fuerza para la fuerza revolucionaria, sino que respetaba la institucionalidad, que venía siendo un personaje de la República Chilena desde los años 30, que había sido largamente senador y convivido, digamos, con toda nuestra historia democrática, y se imponía esa fuerza reactiva. O sea, fuimos también de alguna manera un conejillo de indias de esa Guerra Fría en la que estaban grandes bloques involucrados. De manera que nuestra conmemoración es una conmemoración nacional que tiene aquí sus dolores cerca y muchos de ellos todavía vivos, que tiene una deuda en la búsqueda de los desaparecidos, de los que todavía una inmensa mayoría sus restos no son encontrados, que tiene el reto del compromiso que hemos hablado antes, de acordar que viviremos juntos, pero también es una invitación más allá de la frontera, una invitación, digamos, a nuestro continente en la misma dirección. O sea, decir, aquí podemos buscar distintos caminos, cada cual podrá optar por distintos caminos políticos, pero acordemos que la democracia la vamos a cuidar y la vamos a defender, así como los derechos humanos. Bien, y con el escritor y periodista chileno Patricio Fernández vamos cerrando nuestro encuentro de hoy. Patricio además integra la comisión organizadora de los actos por los 50 años del golpe de Estado en Chile en representación del presidente Gabriel Boric. El próximo domingo nos estaremos reencontrando aquí en la pantalla de TV Ciudad para seguir compartiendo Sin Fronteras. Buena semana.